Perfecto, entonces vamos a comenzar con la plática del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar un poco de litiasis renal, vamos a hablar acerca de su diagnóstico y sobre el tratamiento. Vamos a enfocarnos en un tratamiento, no únicamente hablar de medicamentos, sino, como ustedes verán a lo largo de la plática, parte de la importancia de esta enfermedad son las medidas dietéticas que nosotros demos a nuestros pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Como ustedes saben, esta presentación ha sido financiada por la empresa de SACAF. Sin embargo, quiero destacar que de SACAF no ha tenido ninguna participación en la creación del contenido de esta charla, ni ha influido en la selección o presentación de la información. Estos son los objetivos de la plática. Uno es conocer los tipos de litiasis renal y los factores de riesgo, el otorgar el tratamiento médico adecuado en la prevención de la litiasis renal, emplear las estrategias dietéticas y farmacológicas para la prevención de litiasis renal. Y pues empecemos con la definición. ¿Qué es un cálculo renal? Un cálculo renal es un objeto sólido no deseado que se forma en el riñón, en los riñones. Estos pueden causar dolor, sangrado y obstrucción del tracto urinario. Los cálculos sorprenden a los pacientes por su pequeñez, considerando los problemas que causan, o por su tamaño al pensar en cómo pasaron a través del tracto urinario. Pero, ya sea pequeños o grandes, muchos o pocos, los cálculos no son bienvenidos. La mayoría de quienes lo forman, pues no los desean más. Los cálculos renales son comunes, con una incidencia anual de más de un episodio por cada 1,000 personas y un riesgo de por vida de formar cálculos de aproximadamente el 9% en mujeres y de 19% en hombres. Son dolorosos y representan un problema que cuesta al gobierno de Estados Unidos casi $2 billones al año. En los Estados Unidos, la prevalencia de la nefrolitiasis ha ido en aumento, como podemos observar en la gráfica a la derecha. Esta incidencia, esta prevalencia ha sido del 3.2% a finales de la década de 1970, de un 5.2% en la década de 1990 y con un aumento de 8.8% en la primera década de los años 2000. Y algo que pues es importante destacar es de que los cálculos renales, la litiasis renal, es un problema que puede ser prevenible. ¿Y de qué están formados los cálculos renales? Depende de la literatura que se lea, pero en general cerca del 80% de los pacientes con nefrolitiasis van a formar cálculos de calcio, la mayoría de los cuales están compuestos principalmente de oxalato de calcio o con menos frecuencia de fosfato de calcio, como podemos observar en la imagen de pastel de la izquierda. Los otros tipos incluyen de los cálculos de ácido úrico, que representan alrededor del 10% de la litiasis, los cálculos de estrubita o de triple fosfato amonio, que pues, representan casi el 1%, y los cálculos de cistina en menos del 1%. Esta es una enfermedad que, como ustedes saben, es hereditaria y se hereda de manera autosómica recesiva. El tipo de cálculos también varía según la geografía mundial y la predisposición genética. Por ejemplo, en el Mediterráneo y en el Medio Oriente, el 75% de los cálculos está compuesto de ácido úrico. Y también hay que destacar que un mismo paciente puede tener un cálculo que contenga más de un tipo de cristal. Por ejemplo, puede tener componentes tanto de oxalato de calcio como de ácido úrico. Sin embargo, también hay que destacar que si se les deja solo, los cálculos pueden volver. Más de la mitad de las personas que forman cálculos por primera vez formarán un cálculo en 5 a 10 años. Una vez que los cálculos son recurrentes, se forman en promedio cada 2 a 4 años. Por lo tanto, los pacientes con cálculos renales deben buscar la prevención y no imaginar que su enfermedad se detendrá por sí sola. La prevención consiste en buscar las causas y en administrar el tratamiento apropiado. Una de las teorías de por qué hay cada vez más casos de litiasis está relacionado con el aumento de la incidencia y la prevalencia de la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. Por lo tanto, esta teoría se centra en el tipo de alimentación actual. La segunda teoría está centrada en el cambio climático, lo cual nos pide que el aumento de la temperatura está relacionado con el aumento de la incidencia de litiasis renal. Como podemos observar en la gráfica de la izquierda, donde podemos ver que a mayor temperatura anual,
esta determinada en el eje de las X, en grados Fahrenheit, hay un aumento en la prevalencia en la enfermedad renal litiásica, que esto lo podemos observar aquí. Conforme hay una mayor temperatura, hay una mayor incidencia, tanto en hombres como en mujeres, de litiasis renal. Y el problema, ¿y por qué es importante conocer este problema? Es importante evitar los episodios de cálculos renales porque pueden ocasionar enfermedad renal crónica. En un estudio publicado en la revista JKD por el doctor Dondup en 2018, encontró que los pacientes con litiasis renal recurrente sintomática tenían un mayor riesgo de enfermedad renal en etapa terminal, con un hazard ratio de 2.34 en comparación con aquellos que no formaban cálculos. Este riesgo aumentado se observó incluso después de ajustar a otras comorbilidades. Mientras que en otro estudio canadiense publicado en la revista BMJ en el 2012, el doctor Alexander encontró que el tener uno o más episodios de cálculos renales se asociaba con un mayor riesgo de enfermedad renal en etapa terminal, con un hazard ratio ajustado de 2.16 y un mayor riesgo también de desarrollar enfermedad renal crónica. También es importante destacar que los pacientes que forman cálculos tienen un mayor riesgo de presentar enfermedad ósea y osteoporosis, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Los cálculos, por lo tanto, parecen ser un marcador biológico de riesgo de otras enfermedades. Para el diagnóstico se requiere tanto el análisis de la piedra como el análisis de la orina. Cuando tenemos un nuevo paciente, el análisis de los cálculos debe de estar en la parte superior de nuestra mente. ¿Cómo podemos tomar decisiones racionales sobre la prevención si no sabemos de qué cristales están hechos los cálculos? Un problema que nos encontramos con el tiempo, a medida que aparecen más cálculos en el mismo paciente, es que hay una tendencia inherente a no analizarlos. Después de todos, hemos tenido 2 cálculos de oxalato de calcio, por ejemplo, documentados en un paciente hace 2 años, y esto nos obliga a preguntarnos a nosotros mismos si realmente necesitamos enviar más de ellos para demostrar lo obvio o cumplir algún estándar de perfección. El problema es que las cosas cambian y no siempre para mejor. La forma adecuada de conocer los cristales es el análisis de las piedras y sus fragmentos. El análisis de las piedras, pues en realidad no es caro. Sí, puede ser algo imperfecto, pero es lo mejor que tenemos, así que vamos a utilizar este servicio con generosidad. Los cristales de las piedras pueden cambiar y por lo tanto la prevención también puede necesitar un cambio de dirección. No hay razón para descartar una piedra sin analizarla, solo porque creamos conocer la respuesta. El análisis urinario de 24 horas es importante, es muy importante y es como si fuera nuestro estanque. En él medimos las pérdidas de sales que pueden convertirse en cálculos y el volumen de agua para disolverlos. Necesitamos el día completo porque las cosas varían con el sueño y la comida y todo lo que hacemos en la vida. En nuestra orina, los excesos de excreción de calcio u oxalato o la insuficiencia de excreción de citrato o de agua son factores de riesgo independientes probados que predicen la aparición de nuevos cálculos renales. Dado que los cálculos no pueden causar estas excreciones anormales y las excreciones anormales pueden causar cálculos, esta asociación es equivalente a una causa. La supersaturación o sobresaturación es la palabra para sobrecargar el estanque. Los cristales producen cálculos renales y las sobresaturaciones producen los cristales. Los laboratorios modernos pueden medir estas supersaturaciones en las recolecciones de orinas de 24 horas junto con los componentes claves en la orina que controlan estas sobresaturaciones. Y como es de esperar, la sobresaturación es un poderoso predictor de si las personas se van a convertir en pacientes formadores de cálculos renales. Los cálculos renales, como comentamos, se forman cuando hay una alteración en el balance, por lo tanto, en estas fuerzas que inhiben la saturación de cristales y las fuerzas que las promueven. Una vez conocidas todas estas concentraciones, como podemos observar aquí en la imagen, estas alteraciones, podemos tratar de determinar cómo se va a formar un cálculo renal.
Cuando solicitamos un perfil urinario de litiasis, estos son los valores normales estandarizados que nos dan los laboratorios. Aquí podemos observar el valor de calcio en orina que se asume aumenta el riesgo de formar cálculos renales, teniendo valores diferentes tanto para hombres como para mujeres. También en esta diapositiva podemos observar los valores de oxalato, los valores de ácido úrico en orina y en los valores de citratos que generan un riesgo para formar cálculos renales. Aquí también podemos observar el valor de sodio en orina que se desea que tenga un paciente que restringe la sal en su alimentación. Entonces, un valor por arriba de 120 milimoles en una orina de 24 horas, pues es anormal y nos dice que el paciente pues está consumiendo o nos puede decir que el paciente está consumiendo mucha sal en su alimentación. Sin embargo, como podemos observar en la gráfica de la izquierda, podemos ver cómo el riesgo de formar un lito o un cálculo renal, de acuerdo a la concentración de calcio urinario, como vimos en la diapositiva previa, los institutos de salud nos dicen que el nivel de calcio urinario normal es mayor a 300 miligramos en hombres y mayor de 250 miligramos en mujeres. Sin embargo, como podemos ver en los pacientes que forman litos, en los pacientes que tienen estas alteraciones de hipercalciuria idiopática, este nivel de riesgo realmente comienza cuando la concentración de calcio en orina es mayor a 150 miligramos por decilitro. En la imagen de la derecha podemos observar los valores de oxalato en orina de 24 horas que ocasionan un riesgo para litiasis. Y este es importante por arriba de los 35 a 40 miligramos por decilitros. El citrato urinario, por su parte, se opone a la supersaturación, por lo que cabe esperar que el riesgo relativo disminuya a medida que aumente su excreción. Esto los podemos observar en los datos de Curhan en ambas gráficas, tanto de la izquierda como la derecha, donde podemos observar cómo existe un riesgo significativo en valores que empiezan por debajo de los 300, ¿sí? Entonces podemos observar aquí en la gráfica de la izquierda, como habíamos comentado, que los valores normales de citrato en orina deben de ser por arriba de 350, por arriba de 400, que aquí confieren un factor protector, y veamos cómo por debajo de 300, pues nos empiezan a dar un riesgo para la formación de cálculos renales. Aquí en la imagen de la derecha podemos observar lo mismo y podemos observar cómo concentraciones de citrato, pues son protectores por arriba de los 400 y empiezan a generar riesgo cuando se encuentran por debajo de este valor. Ahora, el volumen urinario es como el citrato, ¿sí? El riesgo relativo desciende notablemente a medida que aumenta el volumen, pero en algunas cortes el límite superior de los cocientes de riesgo se sitúa por encima de 1 hasta que el volumen empieza a casar por arriba de 2 litros, que esto lo podemos observar en la gráfica de la derecha con las barras sólidas. Vean ustedes aquí, tenemos volumen urinario y aquí tenemos el riesgo relativo para formar un cálculo renal. Vean ustedes cómo prácticamente todas las barras se encuentran casi por debajo cuando el volumen urinario se encuentra por arriba de 2 y específicamente por arriba de los 2.5 litros de volumen urinario al día. Con todo esto que hemos aprendido en estas diapositivas, la pregunta que nos hacemos y la pregunta siguiente es, ¿cómo puedo evitar formar cálculos renales? A menudo escucho a mis compañeros médicos decir, por supuesto, muchos de mis pacientes han tenido un cálculo, así que les digo que pues solo beban mucha agua. Y pues claro, no los critico por decirlo o hacerlo, simplemente pues siguen la práctica estándar. Como podemos aquí observar en la diapositiva, en un estudio publicado en 1996 por Borghi, de 99 personas que formaron un solo cálculo de oxalato de calcio y bebieron tanto líquido que llegaron a producir más de 2.6 litros de orina al día, solo 12 formaron uno o más cálculos nuevos en 5 años. Y vemos aquí también que entre 100 personas más similares que solo producieron 1 litro de orina al día, 27 formaron un nuevo cálculo renal. Entonces, como hemos aprendido, se espera que el agua reduzca las supersaturaciones.
Y en este estudio, por ejemplo, como podemos observar aquí en la imagen, el índice de sobresaturación de oxalato de calcio fue de 9.9 para el grupo control y de 2.6 para el grupo que consumió una más cantidad de líquidos. Aquí es muy importante comentar que el riesgo para formar cálculos renales empieza con sobresaturaciones en la orina por arriba de 2 y el riesgo establecido para formar cálculos se encuentra por arriba de 3.2 a 3.4. Entonces podemos observar que, pues evidentemente, en aquellos pacientes que consumen una cantidad de líquidos con la cual formen más de 2.5 litros de orina al día, pues van a tener menos litiasis y van a tener menos sobresaturación de cristales de oxalato de calcio a nivel de la orina. ¿De acuerdo? Entonces el agua es importante, es cierto, pero pues aquí podemos observar que aún así los pacientes siguen formando piedras. Por lo tanto, también es muy importante la dieta adecuada. Y algo que podemos o que debemos hablar de la dieta es de que habitualmente comemos muy poco calcio, lo cual no es ideal ni para nuestros huesos y mucho menos ideal para la formación de cálculos renales. Cuando nosotros tenemos una dieta baja en calcio, o mejor dicho, cuando tenemos una dieta adecuada en calcio, menos oxalato puede absorberse de los alimentos cuando se consumen. Así que poco calcio abre la puerta al exceso de oxalatos. Entonces, ¿por qué no cerrar esta puerta? Aquí en la diapositiva nosotros podemos observar un ensayo clínico publicado en el 2002 que comparó una dieta baja en calcio con una dieta baja en sodio, controlada en proteínas y alta, normal a alta en calcio. Entonces aquí tenemos 60 hombres en cada brazo y en la dieta en el cual el consumo de sodio era bajo, era aproximadamente 50 miliequivalentes por día. El consumo de calcio era aproximadamente 1.200 miligramos al día y 93 miligramos de proteínas, de los cuales el 50% venía de origen animal y el resto pues de origen vegetal. Entonces aquí nosotros podemos observar cómo aquellos pacientes, el grupo que tuvo una dieta baja en calcio, que fue aproximadamente 400 miligramos de calcio al día, podemos observar en la flecha roja la sobresaturación de los cristales de estos pacientes. En este caso, en aquellos que tuvieron una dieta baja en calcio, la sobresaturación en la orina del oxalato de calcio fue de 4.7, en comparación de aquellos pacientes que llevaron una dieta normal en calcio, que fue de 3.5. Entonces, con esta evidencia, ¿por qué no decirle a nuestros pacientes? Bebe mucha agua y consume una cantidad de calcio adecuada con tus comidas que contienen oxalato. Ahora, hablamos un poco sobre cómo el tener una dieta restringida en sodio es importante. Una ingesta de sal reducida se traduce en una excreción menor, una menor excreción de calcio en la orina, independientemente de la cantidad de calcio que se ingiera. Como podemos observar aquí en esta diapositiva, tenemos aquí pacientes en las barras rojas, tenemos grupos controles y en las barras azules vamos a tener pacientes que forman cálculos renales, ¿no? Que forman cálculos renales porque presentan hipercalciuria idiopática. Entonces aquí, por ejemplo, como podemos observar en la imagen, si consumimos 100 milimoles al día de sodio, la excreción de calcio en la orina, como pueden observar, va a ser menos a 200 miliequivalentes. Y si todavía reducimos más la ingesta de sodio a lo que los expertos consideran la cantidad óptima, que es 65 milimoles al día, las personas que tienen hipercalciuria idiopática, que son estas personas que nosotros vemos aquí en las figuras en azul, van a excretar mucho menos calcio en la orina y su perfil, como podemos observar, se va a asemejar a la de las personas que no tienen este problema. Entonces aquí el punto es evidente, ¿no? Entonces el mensaje es claro para decirle a nuestros pacientes. El calcio en la orina está fuertemente influenciado por la ingesta
de sodio en la dieta, que es el sodio en la orina en un estado estable. Y entonces, con toda esta evidencia, ¿por qué no decirle a nuestros pacientes? Bebe mucha agua, consume una buena cantidad de calcio con tus comidas principales y reduce la ingesta de sodio a 2.3 gramos al día o menos. Ahora, las proteínas. Las proteínas, pues, son buenas y saben bien para algunas personas. Lo que está mal con la proteína adicional es lo mismo que para el sodio. Aumenta el calcio en la orina. ¿Cómo lo hace exactamente? Los expertos, pues, no están de acuerdo. Algunos dicen que es la carga ácida proveniente de la metionina y la cistina, que no solo altera el pH urinario y disminuye la cantidad de citrato urinario también, sino que también creen que estas cargas ácidas de las proteínas promueven la pérdida de minerales óseos. Algunos expertos igualmente calificados pues sostienen que es la proteína en sí la responsable. Ambas posturas coinciden que a un mayor consumo de proteínas en la dieta hay una mayor excreción de calcio en la orina, lo que a su vez pues obviamente aumenta el riesgo de la formación de calcio en manera gradual. Con todo esto, entonces, ¿por qué no decir a nuestros pacientes? Bebe mucha agua, consume una buena cantidad de calcio con tus alimentos principales, reduce la ingesta de sodio a menos de 2.3 gramos al día y limita la proteína a menos de 200 gramos al día. Las frutas y verduras funcionan como citrato de potasio. Estas contienen gran parte de nuestro potasio dietético que, según algunos expertos, modera la presión arterial. Este potasio no viene como cloruro de potasio, sino como potasio con aniones como citrato, malato y algunos otros. Por lo tanto, las frutas y las verduras son equivalentes al citrato de potasio, más económicas y, según algunos, como yo, más sabrosas que las costosas pastillas de citrato de potasio. Entonces, ¿por qué no les decimos a nuestros pacientes? Bebe mucha agua, consume una buena cantidad de calcio con tus comidas principales, reduce la ingesta de sodio a 2.3 gramos o menos, consume una cantidad de proteína por debajo de 200 miligramos y consume una cantidad suficiente de frutas y verduras todos los días. Ahora, muchos alimentos contienen oxalato, como podemos observar en la diapositiva a la derecha, pero de estos hay que evitar los 6 alimentos que vemos en la gráfica de la izquierda. Las espinacas, pues es el peor de todos y pues tiene 2 entradas, tanto cocinadas como crudas. El ruibarbo, que es un vegetal, y las espinacas son tan altos que no se pueden comer, ¿de acuerdo? El salvado de arroz o el arroz blanco es algo que pocos echarán de menos, lo mismo que la avena. Y pues algo que hay que comentar aquí en esta diapositiva es de que a la gente le gustan las almendras, ¿sí? Pero pues les cuesta trabajo controlar el tamaño de las porciones. Si sus pacientes se pueden limitar a solo consumir 11 almendras al día, pues bueno, lo pueden hacer. Pero vean ustedes cómo este tamaño de la ración nos da casi 122 miligramos de oxalato. Si lo pueden controlar, está bien. De lo contrario, que se mantengan alejados de ello. La sopa de miso es un alimento que pues no se consume tanto, por lo tanto pues los pacientes no lo van a extrañar. Aquí las recomendaciones es de que los pacientes tengan una dieta que sea no mayor a 200 miligramos de oxalato al día y específicamente o especialmente por debajo de 100 miligramos de oxalato al día. Entonces, como pueden ustedes ver, muchos de sus pacientes seguramente les han dicho, ¿no?, que hacen sus jugos verdes, donde pues les ponen espinaca, les ponen apio, pues ahí ya perdieron, le pueden poner algunas otras frutitas, pero pues bueno, ahí hay una cantidad muy importante de oxalato. Y si estos los consumen solos, sin calcio, pues bueno, se va a absorber mucho oxalato y es lo que nos puede conllevar a un mayor riesgo de litiasis. Muy bien. En cuanto a los medicamentos, tenemos 2 grupos principalmente, a nuestras tiacidas y al citrato de potasio. Estos tratamientos tienen como objetivo reducir la supersaturación y en el caso del citrato, pues aumentar los niveles en orina de un inhibidor potente
de esta cristalización. Ambos agentes nos van a reducir la aparición de nuevos cálculos, aunque los ensayos pues, sean menos que ideales. Las tiazidas son fármacos probados de hace tiempo, desde hace más de 50 años, que han demostrado ser beneficiosos para prevenir la formación de cálculos, lo que se cree que se debe a su acción para reducir la excreción urinaria de calcio. ¿Cómo lo hace? Pues hay un poco de debate. Hay algunos que comentan que al dar este tipo de medicamentos existe una mayor absorción de calcio a nivel del túbulo proximal. Y esa es una de las teorías pues, que están un poco más aceptadas. Aunque las tiazidas son una piedra angular en la prevención farmacológica, existen pocos datos sobre la eficacia de estos agentes en comparación con el placebo, así como datos limitados en la relación dosis de respuesta. En esta imagen podemos observar cómo existen pocos estudios y muchos de estos pues ya son viejos, con una cantidad limitada de pacientes, la gran mayoría de estos. En la figura de la derecha, nosotros podemos observar un resumen de los diferentes estudios que se han usado, en los cuales se han usado estos medicamentos. Los triangulitos son los estudios aleatorizados, prospectivos, dobles ciegos, y los círculos pues son los estudios que no son dobles ciegos. El tamaño del símbolo pues representa la cantidad de seguimiento y la cantidad de pacientes. En color rojo vamos a tener a los que corresponden a los brazos de control y en los colores azules en los estudios de los pacientes que han recibido tratamiento. Y aquí únicamente quiero enfocarlos que de estos pues ha habido en estos estudios ha habido un total de más de 668 pacientes, que terminaron casi 9 ensayos con tiazidas, y de ellos, aquellos que utilizaron las tiazidas, solo el 22% formó un nuevo cálculo a lo largo del seguimiento de sus estudios. Y entre los pacientes que fueron tratados con placebos, que como podemos observar son aquellos que se encuentran en el color rojo, el 45% en promedio sufrió una recaída. En el caso del citrato, que es la gráfica de la derecha, pues la diferencia es mucho más marcada. Entonces, con todo esto hay que destacar que cualquiera de los ensayos puede y ha sido criticado. Son pequeños, muchos han sido breves, y en algunos pues hay pérdidas significativas de pacientes que no se tuvo perfectamente en cuenta. Pero en conjunto nosotros podemos observar que los pacientes tratados con una tiazida presentaron aproximadamente la mitad de nuevos cálculos de los que no fueron tratados. Y ajustados por números, pues tenemos 22 frente a un 45%. Ahora, el último estudio del que hablaremos, que es el estudio más reciente que fue publicado en este año en la revista New England Journal of Medicine, fue el estudio NO-STONE. Este estudio fue un ensayo doble ciego, aleatorizado y controlado por placebo, que utilizó de dosis bajas a dosis altas de hidroclorotiazida para evaluar la capacidad de prevenir la recurrencia de cálculos renales. En este estudio, el criterio de evaluación principal fue la recurrencia sintomática o radiológica de cálculos renales. Y en este estudio, este criterio de evaluación principal no fue estadísticamente significativo. Por lo tanto, este estudio concluyó que no hubo una diferencia en la formación de cálculos en aquellos pacientes a los cuales no se les daba tratamientos o se les daban las diferentes dosis de hidroclorotiazida. Este estudio también cabe recalcar que la recurrencia radiológica sí fue menor en aquellos pacientes que recibieron una dosis de hidroclorotiazida de 25 y de 50 miligramos. Sin embargo, esta tendencia no fue estadísticamente significativa para una relación dosis-efectos. Este estudio, por lo tanto, cuestiona la práctica actual y sugiere que el uso de tiazidas por sí solas para la prevención de cálculos renales no es suficiente. Por lo tanto, aún quedan preguntas por responder, como si las tiazidas siguen teniendo un papel en algunos grupos de pacientes o concomitantes con otro tipo de intervenciones, y si es necesario suspenderlas si no se ha demostrado ningún beneficio y sobre todo para evitar los efectos secundarios, que como podemos aquí observar en la misma imagen, en aquellos pacientes que recibían hidroclorotiazida, había un mayor riesgo de desarrollar diabetes, hipocalemia o ataques de gota. Mi punto de vista
es que pues, la hidrocloroticida tiene una vida media muy corta y esta pues idealmente debería utilizarse cada 12 horas, a diferencia de lo que hicieron en este estudio, que fue solo utilizarla una vez al día. Y si uno observa este estudio con un mayor detalle, nosotros podemos observar aquí en esta imagen cómo las supersaturaciones en la orina en los pacientes que fueron tratados con hidroclorotiazida, pues sí disminuyó. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los resultados del análisis de orina de 24 horas y aquí únicamente quiero enfocar sobre las supersaturaciones para la formación de cristales de oxalato de calcio. Vean ustedes cómo, pues evidentemente en los pacientes que recibieron placebo, pues no hubo ningún cambio. Sí hay una disminución en aquellos pacientes que recibieron hidroclorotiazida, pero nosotros podemos observar que aunque hay una diferencia importante, esta diferencia no alcanza a llegar a el mínimo que sabemos que podemos tener en nuestros pacientes para no desarrollar litiasis renal, que sería tener sobresaturaciones en la orina de oxalato de calcio por debajo de 3.4, por debajo de 3.2. Por lo tanto, ¿qué me llevó a este estudio? Pues bueno, la hidroclorotiazida no es un buen fármaco, no utilices hidroclorotiazida. Si vas a utilizar una tiazida, pues utiliza clortalidona, ¿no? La clortalidona tiene una vida media de más de 24 horas, por lo cual sí se prefiere y se puede utilizar una dosificación de una vez al día. Aquí se puede iniciar con una dosis de 12.5 miligramos, que puede ser suficiente para la mayoría de los pacientes. Y pues los fármacos tiazídicos sí pueden reducir la recurrencia de cálculos, al menos en parte, al reducir la cantidad de calcio en la orina y reducir esta supersaturación. Actúan en el riñón, pero pues también parecen mejorar el equilibrio mineral óseo y disminuir a lo largo del tiempo el riesgo de fracturas en nuestros pacientes. Y aunque la prevención de los cálculos no se consigue con solo una pastilla, la tiazida junto con las medidas dietéticas que hemos estado comentando, son parte importante para la prevención de los cálculos renales en nuestros pacientes. Por lo tanto, quiero que ustedes se vayan, que si ustedes van a utilizar un medicamento, pues lo ideal es monitorizar, ¿sí? Esto, pues es evidente, ¿no? Si tienen un paciente que tiene hipertensión, le das un medicamento, no llega a las metas que tú quieres, pues aumenta la dosis, ¿no? Eso sería como lo más, la lógica más que tendríamos nosotros. Si tenemos un paciente que tiene diabetes, le damos un medicamento y no logramos bajar la glucosa a la meta que nosotros queremos, pues vamos a aumentar la dosis. Y es lo mismo que pasa con las tiazidas. Das una dosis fija, no llegas a disminuir la cantidad de calcio urinario que tú deseas, que es tratar de que esté por debajo de 150 miligramos, como pudimos observar, que es el punto, el sweet spot para disminuir la formación de cálculos renales, pues aumentamos la dosis, ¿de acuerdo? Y pues la clortalidona es una tiazida de 24 horas, lo cual favorece a que los pacientes se apeguen. Si ustedes dan una hidroclorotiazida que tienen que dar 2 veces al día, pues el paciente puede olvidar una dosis. Y de hecho, no lo mostré, pero en este estudio, que es uno de los puntos fuertes que comentan muchos compañeros en la comunidad de nefrología, es de que más del 20% no tuvieron un apego adecuado a los medicamentos, tanto en el grupo control como en el grupo placebo, que pues es lo que se asemeja a la vida real. Pero si ustedes se ponen a desmenuzar el estudio, la verdad es que los pacientes ni siquiera producían una cantidad de orina por arriba de los 2 litros, la gran mayoría. Los pacientes tampoco tenían una restricción importante de sodio por la concentración de sodio en la orina de 24 horas. Por lo tanto, pues sí, es un estudio que se asemeja a la vida real, pero pues este estudio nos dice que es muy importante no solo darle una pastilla a los pacientes, ¿no? Tenemos que hacer mucho énfasis en estos mandamientos que habíamos comentado: consumir mucha agua, buena cantidad de calcio, baja sal, baja proteína y muchas frutas y verduras. Ahora, otro componente importante para evitar la formación de cálculos renales es mantener un pH urinario por arriba de 6.5. Y esto es muy importante para los pacientes que forman cálculos de oxalato de calcio y de ácido úrico. Hay que tener un poco de cuidado con los pacientes que forman cálculos de fosfato de calcio. Aquí pues aumenta el riesgo con pHs un poquito más elevados,
pero como ya vimos en la diapositiva, pues la gran mayoría van a ser de estos dos componentes, oxalato de calcio y de ácido úrico. Por lo tanto, vamos a tratar de decirle a nuestros pacientes que en su examen de orina tengamos una meta de pH urinario por arriba de 6.5. Y esta meta la podemos lograr por medio de dos estrategias. Uno, la dieta, la cual pues ya comentamos tiene que ser ricas en frutas y en verduras, especialmente en cítricos. Y segundo, pues suplementando bicarbonato. Y este puede ser como citrato de potasio, que como ustedes saben el citrato pues se convierte en bicarbonato, o como bicarbonato oral. Por lo tanto, las pastillas o las soluciones de citrato de potasio debemos utilizarlos para las personas que forman cálculos de calcio y que presumiblemente tengan una excreción de citrato en la orina tan bajo como los 300 miligramos al día, a pesar de mantener una dieta adecuada. Por supuesto, podemos utilizar también el citrato de potasio. Si nosotros estamos dando a un paciente una tiacida, estamos dando clortalidona y genera algo de hipocalemia, pues podemos ayudarle con citrato de potasio para ayudar con esta complicación. La dosis inicial de citrato de potasio, que está recomendada en los textos, es de 30 milicavalentes por día, dividido en 2 o 3 dosis. De manera, como hemos comentado, podemos aumentar el pH urinario, aumentando el consumo de frutas y verduras como los limones. Así que, pues, algo que podemos decirle a nuestros pacientes es de que pues, pueden tomar limonada, ¿no? La limonada es una forma excelente de aumentar la ingesta diaria de líquidos y de elevar el nivel de citrato en orina. Un problema que nos podemos encontrar con estas limonadas, pues puede ser el azúcar añadido que puede existir. Por lo tanto, pues hay que decirle a nuestros pacientes que busquen una opción baja en azúcar. También simplemente le pueden decir a los pacientes que expriman algunos limones frescos para añadirlos al agua y pues que estos lo consuman. Ahora, en la imagen de la izquierda podemos observar el papel importante que juega el alcalinizar la orina en los pacientes que forman cálculos de ácido úrico. Entonces, aquí en esta imagen nosotros podemos observar, tenemos aquí el pH urinario y tenemos aquí la concentración de ácido úrico en orina de 24 horas. Y nosotros podemos observar que independientemente de la cantidad de ácido úrico que nuestro paciente esté excretando, el mantener un pH urinario por arriba de 6.5 y especialmente por arriba de 7 va a evitar la supersaturación de estos cristales. Y de hecho, si nuestro paciente es formador de cálculos de ácido úrico, el mantener un pH por arriba de 7 sí ayuda a disolver estos cálculos renales. A diferencia de los cálculos que se tienen de otros componentes que no se pueden disolver, lo que tenemos que hacer pues, es evitar que estos componentes se peguen más a estos cálculos ya formados, aumenten más la sobresaturación y que aumenten el tamaño del cálculo. En los cálculos o en los litros de ácido úrico sí se pueden disolver. Entonces aquí pueden observar cómo el tener un pH por arriba de 6.5 y sobre todo por abajo de 7 es la meta. ¿Y cómo vamos a lograr esta meta? Pues podemos lograrlo con citrato de potasio. Si nuestro paciente no tolera el citrato de potasio porque le da mucha gastritis, por ejemplo, pues podemos utilizar el bicarbonato de sodio oral, ¿sí? Ya sea en forma de cápsulas o en polvo, ¿de acuerdo? Aquí en México, como ustedes saben, pues tenemos aquí gente de México y de otros países de Latinoamérica, pero pues aquí en México es luego un poco difícil encontrar cápsulas de bicarbonato de sodio, entonces aquí lo que podemos decirle al paciente es de que utilice una cucharadita de té, de bicarbonato de sodio, que utilizan para preparar los alimentos, que lo disuelvan con un poco de agua y que eso lo consuman un par de veces al día. Y con eso, pues, estar monitorizando el pH urinario de nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Ahora, existe un papel un poco controvertido en el uso de los inhibidores de la santina oxidasa para la prevención de cálculos renales, ¿no? En aquellos pacientes que los siguen formando a pesar de la alcalinización y que tienen ácidos úricos pues elevados, los podemos utilizar.
Sin embargo, pues en realidad el papel no hay muchos estudios que favorezcan que en este tipo de pacientes el dar allopurinol o febuxostat sea beneficioso para reducir la formación de cálculos renales. Personalmente, pues yo no utilizo mucho este medicamento, a menos de que, como he comentado, pues los pacientes no toleren ni tiazidas, ni citratos de potasio y que, pues bueno, tengan un poquito de problemas para alcalinizar la orina. Ahora, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2 también pueden reducir el riesgo de nefrolitiasis al aumentar el flujo de orina. En un estudio publicado en la revista de Diabetología en el año 2021, se siguió a personas por arriba de 40 años que comenzaron a tomar para su diabetes o un inhibidor del SGLT2 o un agonista del receptor del péptido similar, a glucagón 1. Desde el inicio del tratamiento hasta el diagnóstico de nefrolitiasis, muertes o final del estudio. Y entonces aquí podemos observar en la imagen de la izquierda cómo aquellos pacientes que tomaron estos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 tuvieron menos tasas de nefrolitiasis, lo cual fue de 2 por cada 1,000 personas años en aquellas personas en comparación con los que utilizaron los agonistas del GLP-1, que fue de 4 por cada 1,000 personas año. Entonces, en resumen, el inicio de estos medicamentos pues, se asoció con un riesgo reducido clínicamente de nefrolitiasis y de muerte. Como pueden ver, solo hay un estudio, pero hay otros estudios que se vienen a un futuro, como la imagen de la derecha que les pongo, que es el estudio Sweetstone, que va a evaluar el impacto específicamente en empaglifosina para disminuir las sobresaturaciones o las supersaturaciones de oxalato de calcio, fosfato de calcio y de ácido úrico, ¿no? Entonces vamos a esperar este estudio, pero pues bueno, en aquellos pacientes que forman cálculos renales que tienen diabetes, pues probablemente el utilizar un inhibidor del SGLT2 pueda ser una muy buena estrategia para reducir las frecuencias de cálculos renales.